Bueno, muy buenas tardes, continuamos con el Congreso de Arbitraje. Tenemos en este primer panel de la tarde el tema de los perjuicios, con un panel extraordinario. Nos va a moderar la doctora Laura Rueda, está el profesor Julio Villarreal, el doctor Wayne Ariza, el doctor Mario Gutiérrez, el profesor Horacio Tejada y el doctor Luis Armando Gallo. Todos reconocidos especialistas y litigantes, varios de ellos, en este tema. Entonces les doy la palabra a la doctora Laura para que proceda. Gracias, doctor Cárdenas, y bueno, buenas tardes también para todos. Para mí siempre será un gusto estar en estos espacios académicos que organiza el Comité Colombiano de Arbitraje, porque pues son de gran importancia y utilidad en nuestra práctica del día a día en arbitraje. Y como lo ha dicho el doctor Cárdenas, estoy en esta oportunidad acompañada de 5 panelistas de reconocidas calidades. Sé que muchos de los que están conectados y los que están aquí presentes los conocen, sin embargo, voy a leer una reseña de sus hojas de vida. El doctor Wayne Ariza Moreno es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, Contratación Estatal y Arbitraje, ex procurador auxiliar, exdirector de posgrado de Gestión Pública de Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes, profesor de pregrado y posgrado de esta universidad por varios años y consultor independiente. Horacio Cruz Tejada es abogado y especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, actualmente es profesor de planta de la Universidad del Norte, institución en la que regenta las cátedras de arbitraje y oralidad jurídica. Es profesor de posgrado en programas de especialización y maestría en Derecho Procesal en diferentes universidades del país, como Externado de Colombia, ICESI, Nariño, entre otras. Miembro de la lista de secretarios de tribunales arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, miembro de las listas de árbitros de los centros de arbitraje de las cámaras de comercio de Bogotá y Barranquilla y miembro del Comité Colombiano de Arbitraje. El doctor Armando Gutiérrez Villalba es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, profesor de Derecho Administrativo, así como de las maestrías de Derecho Administrativo y de Derecho de Seguros de la misma universidad, socio de la firma Vélez Gutiérrez Abogados, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez de la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Nos acompaña también el profesor Julio Villarreal Navarro, es economista, científico, tiene MBA y es profesor asociado de la Universidad de los Andes, director del área académica de Ingeniería Financiera en el Departamento de Ingeniería Industrial, igualmente profesor adjunto de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Siendo su área de investigación y docencia la economía financiera, su trabajo se concentra en los modelos cuantitativos en finanzas, la teoría de juegos aplicada a las subastas y a los mecanismos dinámicos de adjudicación, la economía regulatoria, la teoría del riesgo en finanzas y la valoración de activos tangibles e intangibles. Su interés está focalizado principalmente en los llamados sectores regulados, infraestructura, energía, agua, telecomunicaciones, salud, sector financiero, etc. Adicionalmente, el profesor Villarreal tiene una amplia experiencia actuando como colaborador de la justicia, particularmente arbitral, tanto a nivel nacional como internacional en calidad de perito económico-financiero. Y por último está el doctor Luis Hernando Gallo Medina, socio fundador de la firma Gallo Medina Abogados Asociados, abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especialista en Derecho Tributario de la misma universidad. Ha sido catedrático de la Universidad Militar y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Actualmente es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, miembro del Colegio de Abogados Comercialistas, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, capítulo colombiano, y miembro de las listas de árbitros de la Cámara de Comercio de Medellín y Bogotá. Pues bien, como ven, el panel se titula Los perjuicios, la prueba del perjuicio, y haremos énfasis en la prueba pericial. Uno en principio, y pues como preámbulo podría decir que es un tema relativamente pacífico si mira que el artículo 31 del Estatuto Arbitral hace una remisión al Código General del Proceso y dice que en materia de pruebas se aplicarán los deberes y las facultades del Código General del Proceso. Pero no es pacífico, por el contrario, de las mismas disposiciones del Código General del Proceso y del mismo artículo 31, que además tiene una regulación especial del arbitraje, que no es el arbitraje de parte previsto en los artículos 227 y 228 del Código General del Proceso, vemos que surgen en el día a día de nuestra práctica muchas inquietudes
esas inquietudes ya en el día a día se convierten en una verdadera controversia al interior del proceso, y por eso hemos identificado unos temas puntuales en los que podría haber ese tipo de polémica o de controversia, y los vamos a desarrollar a través de unas preguntas que van a responder cada uno de los panelistas. Primero que todo, vamos a hablar de cuando ese dictamen pericial lo realizan varios expertos. Y para esto le voy a pedir al doctor Weiner. La primera pregunta que tengo para el doctor Weiner Ariza acerca de este tema del número de participantes es: ¿qué controversias y decisiones, doctor, se han producido respecto del número de peritos, personas naturales o jurídicas, que pueden participar en la elaboración y presentación de un dictamen, así como sobre las materias objeto del peritaje? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Laura. En primer lugar, pues, muchas gracias al Comité Colombiano de Arbitraje, por supuesto a Juan Pablo por la invitación. Me honra estar, pues, con los colegas que me acompañan. Creo que voy a hablar en tono menor por muchos de los oyentes que están aquí, de los que he aprendido también mucho. El tema, como lo dice Laura, parece pacífico. Uno o dos peritos. Dos peritos personas naturales, dos peritos personas jurídicas. Voy a hacer una infidencia respetuosa contra una decisión que se profirió la semana pasada, que es el laudo de Transmilenio contra Recaudo Bogotá. Allí hubo un debate porque una de las partes presentó dos peritazgos para la demanda principal y otro para refutar un peritazgo, controvertir un peritazgo de la demanda de reconvención que presentó la parte convocada. Este tema apareció porque lo firmaban dos personas jurídicas. En lo poco que he leído del laudo encima, tomando distancia, este fue un tema de debate dentro del tribunal. De hecho, la audiencia con los peritos terminó muy rápido. Básicamente la pregunta era si habían leído el inciso segundo del artículo 226 al elaborar un dictamen conjunto. En lo que he visto del laudo, el Tribunal de Arbitramiento prefirió considerar los peritazgos, valorarlos, aunque no le dio la razón a la parte que presentó los mismos. Creo que ese es suficiente elemento para decir que un tema que en principio debería ser pacífico, porque creo que es inequívoco, el artículo 226, pues vale la pena abordarlo, y así lo abordo, digamos, de manera concreta. Yo creo que literalmente el artículo 226 no deja duda en su segundo inciso. El peritazgo tiene que ser presentado por un solo perito. Creo que además, como lo saben todos, esa no es una disposición nueva, esa es una disposición que viene desde la ley 794 del 2003, que subrogó el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, que establecía que en todo proceso de mayor cuantía debía elaborarse el peritazgo, los peritazgos, por dos peritos. Bien, lo curioso es que esa discusión, digamos, ha sido abordada ya en tribunales de arbitramiento. Repito, uno cree que no se presentaría por lo claro. Si ustedes miran a Hernán Fabio López, no le gasta ni siquiera un párrafo a la disposición. La disposición es clara y la autoría del dictamen corresponde a un perito singular, no hay peritazgos plurales. Bien, en una decisión, laudo arbitral de 3 de junio del 2022, Consorcio EPIC contra la previsora, este tema se aborda.
y el tribunal declara ineficaz el peritaje plural que había sido presentado en el proceso. Es curioso porque en lo que voy a tratar, digamos, de decir es ineficacia, improcedencia del dictamen por incumplimiento del requisito del inciso 2 del artículo 226. El tribunal lo desestima y lo considera ineficaz. En Internet, y les ruego, digamos, que entren, ustedes pueden encontrar una providencia de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Magdalena de 2 de julio del 2020, que me parece que hace un buen detalle sobre el alcance y la obligación del 226 en ese punto. La consideración es la misma, no hay en Colombia dictámenes plurales. Si es persona jurídica, si es persona natural, debe ser presentada por un solo perito. Si es persona jurídica, la sola persona jurídica que presenta el dictamen hace que el requisito cumpla sin perjuicio de que en la sustentación del peritaje y en la elaboración del peritaje puedan participar varios expertos. Yo he visto sustentación de dictámenes y elaboración de dictámenes a veces con participación de 6 expertos. Y he visto, digamos, en los tribunales que a todos en puntos específicos se le da la materia. Eso toca también con el tema que formula, digamos, Laura, ¿cuántas materias? Y creo que, aunque en eso no conozco ninguna decisión, uno entendería que la locución también es clara. Una sola materia y cada materia genera un peritaje. Creo que la excepción se daría si el perito, persona jurídica, tiene una especialización múltiple. No solamente es perito técnico, sino también tiene experiencia en temas contables o en temas financieros. Creo que la locución es mucho más limitado tratándose obviamente de persona natural. Y es relevante también, aunque no es materia de la pregunta, pero creo que abre también un interrogante frente a la decisión de la Sala Civil de la Corte en una decisión de tutela que ustedes también deben conocer. Igual estos materiales yo se los entrego a Laura para que estén a disposición de los demás, independientemente de la memoria que creo que hay que entregar después. Esa decisión de la Corte, a propósito, en mi opinión, del tema del contenido del dictamen y de las declaraciones e informaciones que son exigibles a los dictámenes, digamos, sirve para llegar a la conclusión que arribo, en el sentido de que el alcance de esa decisión cubre exclusivamente, para ponerlo muy simple, el inciso 6 del artículo 222, del 226, pero no se aplica al inciso 2. O sea, creo, y con esto cierro, que en lo que concierne a la autoría del dictamen, el inciso 2 es inequívoco, como he tratado de decir y como se sustenta en esta materia, y que la flexibilidad que la Corte ha abierto en relación con las declaraciones e informaciones del dictamen tocan con el contenido del dictamen, no con la autoría del dictamen. De manera que uno no podría trasladar lo que ha dicho la Corte allí, vamos a ocupar de eso, para desvirtuar la regulación que tiene el artículo 226 a propósito de que, independientemente de la cuantía o al margen de la cuantía, todo peritaje debe ser rendido por un solo perito y tratar en principio sobre una sola materia.
Gracias, doctor Weiner. Y ya que está mencionando usted esas declaraciones, informaciones de que trata el artículo 226 y que dice que como mínimo debe contener el dictamen unas informaciones y declaraciones, le pregunto, doctor Weiner, ¿todas las declaraciones e informaciones exigidas en esos numerales del 1 al 10 del artículo 226 deben cumplirse sin excepción para que el peritazgo pueda ser tenido en cuenta y valorado? La Corte dice que no. Primero, digamos, la consideración de la Corte es que el dictamen no puede ser, si falta algún requisito, rechazado. Hay obligación de apreciarlo conforme a las reglas de la sana crítica, pero la omisión de los requisitos que están allí no da lugar al rechazo del dictamen y no permite la no consideración del mismo. Es importante, me parece, porque el artículo también parece ser mandatorio. Estos son los requisitos que hay que cumplir. ¿Qué experiencia he visto yo sobre el tema? Antes de eso, Roberto Aguilar, en su libro sobre arbitraje, un libro que por lo demás recomiendo, generoso además en la información que ofrece y por lo demás muy bien escrito, también había considerado, comentando las decisiones, que muchos de esos requisitos, si se omitían, podían ser subsanados dentro del proceso y dentro de la audiencia. Algún caso específico, sin mencionar cuánto, digamos, he visto el perito que tiene tarjeta profesional no aporta los títulos de idoneidad. Y se abre la discusión a propósito de si el peritazgo puede o no puede ser considerado. Roberto Aguilar, digamos, en este punto, decía, mire, ese es un tema que puede ser resuelto a partir de la información que el perito ofrece. Por ejemplo, la hoja de vida, que evidentemente hay que entregarla si ahí aparece el tema y como ordinariamente para el tema de avalúos los peritos deben estar registrados. Pues, hay manera de suplir esa información. Incluso va más allá en algo que yo no he hecho, pero siempre me llamó la atención. Si cuando se omite algún requisito de estos, de los del 226, eso se puede subsanar en audiencia y el perito puede decir, aquí está mi tarjeta profesional, que no la incluí. Muchos consideran, digamos, que es suficiente esa afirmación. Yo no lo he hecho, pero lo veo creo que la Corte abre ese camino. Roberto lo plantea, digamos así, a pesar de que lo que ordinariamente he visto yo es que se reciben los documentos y se dejan allí y no hay como debate sobre ese particular, pero me parece que la Corte flexibiliza esos requisitos dentro del propósito de, digamos, apreciar ese dictamen. Y el segundo elemento que he visto es, básicamente lo he visto con los ingenieros. Muchos se graduaron aquí, pero no obtuvieron tarjeta profesional porque muchos, por ejemplo, se fueron para el exterior y trabajaron en el exterior. Y pueden mostrar en el dictamen una experiencia, digamos, importante sobre este punto. En alguna audiencia se preguntaba si los requisitos de inscribirse en el registro de evaluadores regía en otros países y el perito decía, en mi país no rige. Pregunta, en ese caso, en la medida en que no hay tarjeta profesional, pero hay toda una experiencia acreditada, ¿puede desestimarse el peritazgo? Hay un artículo en un libro, y con esto termino, de un profesor del externado, cuando dice, no, o sea, la sola experiencia es en sí misma, estoy colgándolo con mis palabras, sustitutiva del título de idoneidad, y si lo que se trata es con el tema
de que el dictamen sea apreciado con las reglas de la sana crítica, ese dictamen no podría ser desestimado a la hora de fallar. En consecuencia, cierro con esto, creo que la Corte, en algo que, digamos, en el ejercicio de mi especialidad es tan importante como requisitos de fondo y forma, así está, es la discusión permanente en licitaciones, y lo fue antes en licitaciones y concursos. Me parece que la Corte en buena hora lo ha traído para los requisitos, repito, del contenido y no de la autoría del dictamen, para decir que no todos ellos, digamos, tienen el alcance de exclusión que se pensaría en una lectura, digamos, del tema, y pueden ser subsanados en las condiciones que he indicado. Gracias, doctor Weiner. Doctor Horacio, sé que usted está también interesado en el tema de los requisitos, y ya que hemos escuchado al doctor Weiner sobre los requisitos del dictamen, le pregunto cuáles son las consecuencias procesales o probatorias que se generan frente a la ausencia de esos requisitos que la ley establece para el dictamen pericial. ¿Qué opina usted al respecto? Laura, bueno, muchas gracias por la pregunta, y pues primero que todo saludarlos, agradecer al Comité Colombiano de Arbitraje, presidido por el doctor Juan Pablo, por esta invitación, y pues un gusto, un honor estar aquí con este panel de lujo, pues tan destacados profesionales y personas y árbitros, pues y peritos también del ejercicio del mundo arbitral. Bien, frente a la pregunta que me plantea Laura, bueno, tú habías, en la introducción habías comentado que el estatuto arbitral, por lo menos en lo que rige en materia probatoria, debemos ir de la mano del Código General del Proceso. Y no solo en materia probatoria, en muchos aspectos del proceso arbitral, a pesar de tener un estatuto especial, a pesar de tener norma especial, siempre vamos de la mano con el Código General del Proceso. En materia de prueba pericial, pues tenemos ahí como que un sistema dual. Vamos a plantear el primer punto que tú nos señalas. ¿Qué pasa entonces con la prueba pericial cuando es aportada por las partes? Que esto se permite desde luego en el proceso arbitral por remisión al Código General del Proceso, estatuto pues que regula como regla general que quien quiera hacerse valer de una prueba pericial pues tiene que acudir a las reglas del mercado y contratar su perito, revisar pues que el dictamen pericial de alguna manera también pues soporte su teoría del caso y aportarlo pues en las oportunidades probatorias. Y ahí el artículo 226 que nos señalaba el doctor Weiner pues plantea unos requisitos, y que la Corte también ya se ha venido pronunciando sobre el tema. Yo creo que esos requisitos que plantea el 226 no son no son de poca monta, es decir, es necesario verificar ese listado. Algunos han planteado, en algunos foros he escuchado que es un listado muy exhaustivo, muy riguroso y a veces innecesario, pero a mí me parece lo contrario. Yo creo que es un listado muy necesario para depurar de manera adecuada la prueba pericial y permitirle al tribunal que valore o que aprecie de la mejor manera la prueba pericial. Gracias. Incluso, no, así está bien, gracias. Incluso para la contraparte también es muy importante que todos estos requisitos que están contemplados en el 226 se cumplan, porque eso le garantiza o le permite de alguna manera ejercer de mejor manera el derecho de contradicción. Dice que hay 4 elementos que se desarrollan en esos requisitos del 226. Por un lado, la pertenencia, conducencia y utilidad de la prueba. Por otro lado, el tema de la idoneidad y experiencia del perito, que en un estatuto procesal anterior en vigencia del Código de Proceso Civil, por ejemplo, esa situación era muy compleja, prácticamente no podíamos verificar la idoneidad y la experiencia del perito simplemente con la firma del perito que decía soy ingeniero, pero ni le conocíamos la cara al perito. El tema de la imparcialidad del perito también, y finalmente el tema de la fiabilidad o la fundamentación del dictamen pericial. Son 4 elementos que me parecen fundamentales, que si uno mira uno a uno los requisitos del 226, no me voy a poner a estudiarlos uno a uno por temas de tiempo, pues desarrolla esos 4 elementos, de manera que sí me parece importante cumplirlos. Ahora, el punto es, como bien lo señalaba el doctor Weiner, pues hay oportunidades en las cuales se puede de alguna manera subsanar la ausencia de esos requisitos. La Corte nos dijo, hombre, eso no es un tema que amerite rechazo de la prueba. En eso estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en la siguiente conclusión de la Corte. Tiremos el balón para adelante, como decía un colega en un arbitraje que
justamente nos pasó esta situación. Eso es como tirarle el balón al final del proceso y miremos qué pasa en el laudo, valoremos esa situación en el laudo. Yo creo que, bueno, es lo que dice la Corte, o sea, esperemos hasta el final y valoremos la ausencia de esos requisitos al final. A mí me parece que el tribunal cuenta con todas las herramientas para poder ejercer controles en las oportunidades procesales adecuadas. De alguna manera, el artículo 228 nos sugiere que de todo dictamen pericial, el tribunal o el juez deba correr traslado del mismo. De la lectura del 228 uno quizás pueda advertir, venga, cuando se presenta un dictamen de parte, señor juez, señores árbitros, revisen el 226, revisen el dictamen, revisa, haga el checklist y cumple, listo, corramos traslado. No hacen un análisis de fondo todavía, simplemente así como cuando se va a admitir una demanda, hace una revisión de los requisitos, cumple, pasa, no cumple, se inadmite. En este caso no vamos a inadmitir la prueba porque no hay una causal de inadmisión propiamente dicha, pero sí podemos requerir a la parte. O sea, es un primer control que debe hacer el tribunal, control de admisibilidad, si se me permite, la prueba. Señor parte convocante, falta esto y esto, falta la tarjeta profesional. Por eso usted ha dicho que es ingeniero, pero yo no veo los títulos, yo no veo por qué no nos suministra esto en términos de 3 días. Y con eso completamos esos requisitos faltantes. Pero puede ser que al tribunal también se le haya pasado por alto y sencillamente se corrió otro lado de la prueba pericial. La contraparte también tiene unos deberes frente a la revisión de esos documentos. Algunos dirán de pronto, no, pues yo como contraparte yo prefiero guardar silencio y cantar la ausencia de esos requisitos al final. Vean, señores árbitros, a ese perito le faltó esto y esto y esto, esa prueba usted no la puede valorar. Que no se nos olvide, de pronto quizás bajo el rol de árbitro, pues de pronto, de parte de pronto uno podría pensar eso, pero que no se nos olvide que el artículo 78 del Código General nos plantea unos deberes de lealtad procesal. Y es un deber de lealtad procesal también de la contraparte. Venga, si yo no puedo ejercer, si yo a lo último voy a decir que no pude ejercer adecuadamente el derecho de contradicción frente a esa prueba pericial, cuando me corrieron traslado de ella porque no dije nada. Yo perfectamente puedo advertir esos hierros para que el tribunal caiga en cuenta, sí señor parte aportante de la prueba, cumpla con estos requisitos. Si se pasa por alto esa situación, creo que hay un tercer momento que es en la audiencia y depende entonces de los requisitos faltantes. El doctor Weiner planteaba una situación, pues yo no creo que por la ausencia de pronto de está relacionando en su hoja de vida, digamos, una serie de experiencias o una formación de orden formal, una profesión y demás, y no se ha advertido el título, pues perfectamente lo puede exhibir ante las cámaras o si es audiencia presencial, lo puede exhibir y se le pone en conocimiento de la contraparte para que advierta cualquier situación pues que amerite pues poner de presente. Entonces me parece que hay una serie de controles, incluso en ese escenario de la audiencia, asimilándolo de alguna manera a la prueba testimonial. Fíjense que el testigo en la audiencia puede aportar documentos que tienen que ver con su declaración. Y en muchos escenarios, por ejemplo, digamos, frente a la contradicción de la prueba pericial, frente a la tipología, digamos, a la segunda ronda de preguntas, por ejemplo, que es una norma expresa para la prueba testimonial, es permitido también para la contradicción de la prueba pericial en el interrogatorio de los peritos. O sea, hay, digamos, ciertas similitudes en materia de contradicción de la prueba. ¿Por qué no podemos, por ejemplo, de alguna manera determinar, venga, estos documentos que hacen parte, que usted lo relacionó a la hora de aportar la prueba pericial, pero que físicamente no fueron acompañados con el dictamen, muéstrelos en la audiencia en su interrogatorio y quizás esos documentos también, así como se prevé para los testigos, hacen parte de su declaración, se le ponen en conocimiento de la contraparte para que los aprecie, para que manifieste, se ejerza adecuadamente el derecho de contradicción, no se puede pasar por alto el derecho de contradicción y haga los planteamientos que tenga que hacer. Ya finalmente, pues será lo que dice la Corte. Por eso, digamos, la solución que plantea la Corte es quitémonos el balón de encima y esperemos hasta el final. Yo creo que hay que cumplir con una serie de etapas que se pueden, en las que se puede subsanar adecuadamente. Ya finalmente, lo que dice la Corte, pues en el momento de la apreciación de la prueba, se tendrá en cuenta qué tipología de información o de documentación hace falta, si se trata de la esencia del dictamen, situaciones de orden, de metodologías, de investigaciones, de
fundamentos de fundamentación del dictamen pericial, pues creo que eso sí tendrá mucho que ver con la apreciación de la prueba, que quizás era mínima, ¿sí? Entonces me parece que son esos los controles en procura de salvaguardar la prueba. Gracias, doctor Horacio. Y usted mencionaba hace unos minutos en su introducción, y también lo mencionaba yo al inicio, que lo especial que tiene ese artículo 31 del estatuto es que existe esa posibilidad de que dentro del trámite arbitral se solicite la práctica de la prueba pericial. Yo le pregunto, ¿qué situación problemática ha identificado usted y qué propuestas de mejora se podrían plantear? Claro, el artículo 31, digamos que, pues, por un lado, pues, nos está remitiendo al régimen de probatorio del Código Penal del Proceso, donde se plantea en esencia el aporte de la prueba pericial, pero también permite la posibilidad de que se solicite la práctica de la prueba pericial intraprocesal. No plantea reglas de juego claras. Quizás es una norma que trae unas ventajas eventualmente para el tribunal, en el sentido de que el tribunal puede tener, digamos, cierto control frente a la prueba pericial, en el sentido de la designación de un perito, por ejemplo. Sí trae muchas falencias, hay insuficiencia en su regulación que no se nutre en su totalidad con las reglas del Código General. Y es claro que no se nutre en su totalidad con la regla del Código General, porque el Código General, como ya lo dijimos, no plantea como regla general la posibilidad de decretar intraprocesalmente la prueba pericial. Entonces no trae reglas de juego al respecto. Entonces por eso digamos que el tribunal tiene que echar mano digamos, de su interpretación, de una lectura, digamos, garantista frente a las partes y demás, pero no simplemente por remisión al Código General. Entonces ahí ya se empiezan a generar ciertos problemas, empezando por la selección del perito, ¿sí? Si estamos, digamos, con el reglamento del centro, pues de pronto, digamos, en el reglamento pues se plantean unas reglas claras frente acudamos a las reglas, a la lista de peritos del centro, pero si no es así, pues encontramos ya una insuficiencia normativa que tendrá entonces que ser regulada, digamos, por escenarios similares, como el decreto oficioso de la prueba pericial en el escenario del Código General, donde el juez acude a especialmente instituciones públicas o privadas especializadas en la materia. Lo mismo tendrá que hacer el tribunal arbitral, entonces acudir a la regla del mercado, cuál perito nos sirve para apoyarnos en esta materia, o eventualmente también, como ocurre en algunos tribunales, se le pregunta a las partes: venga señores, ¿ustedes por qué no nos brindan un listado de peritos? Pónganse de acuerdo de pronto en un listado de par de nombres de peritos, sugiéranos unos nombres, o nosotros lo estudiamos, lo analizamos y tomamos la decisión. Pero eso no ocurre en todos los escenarios. Entonces digamos que ahí ya se empiezan a identificar ciertos problemas en materia de selección del perito. Ahora, el tema, digamos, de si se debe, por ejemplo, en la petición de la prueba, indicar ya como tal, a plenitud, el cuestionario que va a tener que responder el perito. El artículo 31 no nos dice nada. El Código General tampoco, por obvias razones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que si no está el cuestionario completo, el tribunal debe rechazar la prueba por, usted no me indicó para qué quería este peritaje? O simplemente con indicar, venga, llanamente, digamos, cuál es la pertinencia y la utilidad de la prueba. Entonces, digamos, ahí hay ciertas falencias que el tribunal tendrá entonces eventualmente, a lo sumo, o sea, digamos, por tardar quizás en la primera de trámite, al momento de pronunciarse sobre la prueba, requerir a la parte y precise cuál es el cuestionario, si es que no lo tiene, no lo ha presentado con la petición de la prueba, precise cuál es el cuestionario que quiere responder el perito. Y posterior a ello nos pronunciaremos sobre el decreto de la prueba, requerir previo al decreto de la prueba, por hacer una circunstancia. Otra no plantea, o sea, el artículo 31 también nos dice, se puede presentar un cuestionario adicional, digamos que habrá una audiencia de posesión de perito, donde se va a poseer al perito y se le va a designar a buena cuenta el monto de los honorarios y que estarán a cargo del peticionario y de quien haya formulado un cuestionario adicional. Pero ese cuestionario adicional, ¿en qué momento se presentó y cuál fue la oportunidad para hacerlo? Tampoco lo dice el artículo 31, menos el Código General. Seguramente, desde el momento en que se decreta la prueba, es decir, desde la primera audiencia de trámite hasta la audiencia de posesión del perito, será el plazo máximo para poder
cualquier interesado, incluso el mismo peticionario de la prueba también, ampliar el cuestionario o la contraparte formular preguntas adicionales para que la responda el perito. Incluso el mismo tribunal arbitral, en uso de sus facultades oficiosas, también le puede formular un pliego de preguntas adicionales al perito, porque pues cuenta con todas las facultades oficiosas para ello, ¿sí? Hay una situación también que es de alguna manera problemática, y es el acceso a la información. Y eso no ocurre solamente con el perito designado dentro del tribunal, sino también por el perito. Yo que me quiero hacer valer de un dictamen pericial, lo quiero aportar, pero necesito la información que reposa en cabeza de la contraparte, o cuando el tribunal decreta intraprocesalmente también esa prueba pericial, ese perito requiere información, requiere la colaboración de las partes para tal efecto. Muchas veces pues no es tan sencillo hacerlo, pues creo que el tribunal también cuenta con unos poderes de dirección del proceso. Ahí está el artículo 233 del Código General. Debe requerir entonces a la parte, mira, preste toda la colaboración, se necesita esta información para poder elaborar la prueba pericial. De no hacerlo, pues tenemos una consecuencia probatoria, y es la presunción de certeza. Y pues, que no se los olvide, la presunción es una eximente de prueba. O sea que la parte peticionaria de la prueba estaría eximida de probar lo que en principio, por eso es importante la precisión de la prueba, lo que en principio estaría interesado en acreditar con esa prueba pericial. Eso lo plantea el artículo 233. Y de no ser situaciones o supuestos fácticos que sean susceptibles de confesión, sobre los cuales pues, se predica esa presunción de certeza, pues está la conducta, valorar la conducta de la parte como un indicio en contra. Ese punto no se nos puede olvidar. A veces, digamos, como que queda como mero saludo el tema de la conducta procesal de las partes. La conducta procesal de la parte se valorará por el juez, y ahí simplemente queda como un discurso. Yo creo que hay que ir más a fondo, hay que analizar claramente cómo se comportaron las partes probatoriamente en el proceso, torpedearon la práctica probatoria, dificultaron el acceso a la información. Ese tipo de conductas tiene que valorarla no solamente el juez, sino el tribunal arbitral en el momento pues, de la emisión del laudo, ¿sí? Hay muchas más inquietudes, pero veo que el tiempo va corriendo, entonces aquí debo. Gracias, doctor Horacio. Así es, ya hemos avanzado media hora, estos 90 minutos que tenemos. Y cambiando un poco de temática, doctor Armando, yo le quiero preguntar acerca del uso de la equidad en la cuantificación de los perjuicios. ¿Considera usted que se admite en el derecho colombiano la utilización de la equidad como criterio en la cuantificación de perjuicios de carácter material? Listo. Bueno, un saludo a todos los asistentes, las personas que están conectadas de manera virtual. Un agradecimiento al Comité Colombiano de Arbitraje, en especial al doctor Juan Pablo por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel. Me siento muy honrado de estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Lo primero que a mí me gustaría decir, Laura, yo creo que esto es una respuesta la respuesta a esa pregunta es una respuesta que indubitablemente es afirmativa. Es decir, la equidad es un principio que rige en Colombia para efectos de la valoración o cuantificación de daños de carácter patrimonial. El artículo 283 del Código General del Proceso, que en buena medida, o por lo menos en esa parte, recoge la previsión consignada en el artículo 16 de la Ley 446, dice que en Colombia, para la valoración de los daños, se observarán el principio de reparación integral y el principio de equidad, sin perjuicio de que también será necesario atender u observar criterios técnicos actuariales. Entonces, lo primero que uno tiene que decir para responder a esa pregunta es que tenemos norma expresa que impone la aplicación de la equidad como criterio para ese efecto. En segundo lugar, la norma no hace ningún tipo de distinción entre daños de carácter extrapatrimonial y daños patrimoniales. Y en ese sentido, la imposición a la que vengo haciendo referencia también rige para daños de carácter patrimonial. Ahora bien, el reto está en saber si ese criterio de equidad que se impone para la valoración de los daños de carácter patrimonial es un criterio que desplaza a los demás, o es un criterio de carácter prevalente, o es un criterio cuya aplicación está sujeta a ciertas restricciones. Para tratar de resolver esos interrogantes, y dado que por razones de tiempo acá no se puede establecer una línea jurisprudencial, voy a mencionar básicamente un par de sentencias, una de la Corte Suprema de Justicia y una del Consejo de Estado, que se han referido a este tema en particular. La de la Corte Suprema de Justicia es de 27 de junio de 2007, con ponencia del doctor Edgardo Villamil.
Los hechos generales del caso, ¿con qué tienen que ver? Con los perjuicios causados como consecuencia de unas inundaciones producto de la apertura de compuertas de un embalse. A raíz de esta situación, los propietarios de los predios que sufrieron las inundaciones demandan al operador o al administrador del embalse para que se indemnicen los perjuicios causados por el hecho que les acabo de relatar. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué entiende que ahí hay un evento generador de la responsabilidad extracontractual del operador del embalse. Al momento de tasar los perjuicios de los propietarios de los predios, no encuentra una prueba técnica sólida en el expediente que pueda utilizar con ese propósito, que le colabore en esa labor de tasación de perjuicios de carácter patrimonial. Y entonces, acudiendo al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en particular al principio de equidad, termina utilizando para la tasación las declaraciones y liquidaciones que los propios perjudicados habían presentado en la UMATA de Ibagué una vez el evento dañoso se había producido. El proceso llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia dice lo siguiente: más allá de que aclara, y no era el caso, que el criterio de equidad no se utiliza para la prueba de la existencia del daño, sino para su cuantificación, dice, y más allá de que es un tema que no nos concierne, pero dice, el tribunal le otorgó un valor probatorio al dicho del perjudicado que legalmente no tiene. En relación con el tema que nos concierne, dice lo siguiente, dice, la equidad no es sustituta de pruebas llamadas a acreditar objetivamente el quantum de los perjuicios. Uno no puede simplemente utilizar indistintamente la equidad como criterio para valorar perjuicios patrimoniales. Y en segundo lugar dice, es posible acudir a la equidad con este propósito que venimos estudiando como última ratio, es decir, en casos de prácticamente imposibilidad probatoria o extrema dificultad probatoria. Teniendo en cuenta esas dos circunstancias, la Corte casa la sentencia, pero como tribunal de instancia y un poco queriendo sostener que no había imposibilidad o dificultad probatoria extrema en este caso, decreta pruebas técnicas de oficio con miras a tasar el perjuicio. La segunda sentencia a la que me quiero referir es una de 9 de mayo de 2012 de la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado, con ponencia del doctor Mauricio Fajardo. En este caso, los hechos generales del caso son los siguientes. Se decreta un área de terreno como una zona de reserva forestal. La declaración de una zona como reserva forestal que supone limitaciones o restricciones a la explotación comercial de los inmuebles. Los propietarios de estos predios ejercen una acción de reparación directa utilizando como título de imputación el de daño especial, básicamente pretendiendo la reparación de su daño antijurídico. Y ellos entendieron que parte de su daño antijurídico estaba dado por el valor de sus inmuebles. Y todo el esfuerzo probatorio dentro del proceso tuvo que ver con arrimar al proceso pruebas técnicas del valor de sus inmuebles. El Consejo de Estado entiende que aquí había un evento de reparación, de responsabilidad extracontractual del Estado. Pero cuando va a tasar los perjuicios, dice, las restricciones que se derivan de la declaración de una zona como zona de reserva forestal no cercenan por completo el derecho de dominio o propiedad. Es decir, las restricciones generan una desvalorización, pero no le hacen perder por completo el valor al inmueble. Entonces yo no puedo indemnizar lo que usted me está pidiendo, yo no puedo indemnizar el 100% de su valor. Tengo que indemnizar la desvalorización que tuvo lugar como consecuencia de esas precisas restricciones. Pero como no había habido ningún tipo de esfuerzo probatorio para probar cuál había sido esa desvalorización, el Consejo de Estado dice, me toca utilizar el criterio de equidad y fija la indemnización en un 20% del valor de los inmuebles correspondientes. Ahora, si uno revisa el sustento teórico de la sentencia, se va a encontrar con que coincide fundamentalmente en lo afirmado por la Corte y que el criterio de equidad solo puede utilizarse en casos de extrema dificultad probatoria. El punto es que aquí el Consejo de Estado flexibiliza el entendimiento de dificultad probatoria y entiende que había excesiva dificultad para ella. Yo creo que la respuesta, Laura, es que el criterio de la equidad puede utilizarse como criterio exclusivo para la tasación de este tipo de perjuicios, pero es de aplicación excepcionalísima, a mi juicio por varias razones. Primero, porque las normas que permiten esa aplicación
también consagra que para la liquidación deben observarse criterios técnicos actuariales. Entonces no consagra el criterio de equidad ni como un criterio único, ni siquiera como un criterio prevalente. A mi juicio, un criterio complementario que le da justicia y razonabilidad a esas bases técnicas. En segundo lugar, el principio de que la reparación del perjuicio no puede ser fuente de enriquecimiento, a mi juicio, se verifica de mejor manera cuando la liquidación o la tasación del perjuicio se hace utilizando criterios objetivos que cuando se utiliza una valoración subjetiva. En tercer lugar, el hecho de que preponderantemente los criterios para la determinación del perjuicio patrimonial deban ser objetivos otorga seguridad jurídica, le da seguridad a el agente del daño de cuál es la consecuencia del evento dañoso, cómo es que él va a tener que responder, y le da seguridad al perjudicado de cómo es que se le va a responder. Una valoración en extremo subjetiva puede contravenir esta situación. Y en último lugar, yo creo que se impone la conclusión a la que estamos mencionando acá por cuenta de que el fundamento objetivo del daño permite que se ejerza de mejor manera el derecho de defensa y contradicción frente a la tasación. Las valoraciones extremadamente subjetivas impiden ese derecho de defensa. No más miren en este caso el Consejo de Estado, si es que eso es válido lo que se hizo en ese caso, ¿cómo hace uno para decir que se equivocó diciendo que era el 20% y no el 30%, el 40% o el 10%. Evidentemente, en casos excepcionales de extrema dificultad probatoria, por supuesto que hay que dar paso a la aplicación del criterio, porque es la única forma de que el hecho dañoso no quede en la impunidad. Gracias, doctor Armando. Y volviendo al tema del dictamen pericial y uniéndolo con la equidad, ¿tiene alguna importancia la prueba pericial de cara a la aplicación de la equidad como criterio para cuantificar los perjuicios? Yo creo que la importancia es toda por varias razones. Yo veo la importancia en una doble perspectiva, en una doble connotación. Primero, acabamos de decir que cuando se va a utilizar la equidad como criterio único para tasar el perjuicio patrimonial, ello solo debe ocurrir en casos de extrema dificultad probatoria o de prácticamente imposibilidad probatoria. A mi juicio, es posible que quien lleve al convencimiento al juez de que estamos en un caso de extrema dificultad probatoria o de imposibilidad probatoria es un perito. Es decir, vamos a enfrentarnos a casos en los cuales el juez tiene que valorar subjetivamente el perjuicio precisamente porque pericialmente no pudo tener lugar esa valoración y el perito lo reconoce. La segunda perspectiva en la cual creo que esto tiene importancia es cuando la equidad se utiliza como criterio complementario de la valoración objetiva. Hay muchos escenarios en donde la valoración subjetiva supone la acreditación de elementos objetivos que son proveídos por la prueba pericial. Piensen ustedes, por ejemplo, en una fijación de una indemnización por cuenta de una lesión de orden fisiológico. La existencia de la lesión y la gravedad de la lesión, que evidentemente va a ser un criterio que el juez va a tener que tener en cuenta para hacer la tasación, van a ser proveídos por la prueba pericial. Ahora bien, si lo que se está preguntando es si se pueden emitir dictámenes periciales utilizando criterios de equidad, a mi juicio la tradición jurisprudencial y legal colombiana es que no. Simplemente les voy a mencionar una única sentencia, la sentencia C990 de 2006 de la Corte Constitucional con ponencia del doctor Álvaro Tafur, en donde se evaluó la constitucionalidad del artículo 1324 del Código de Comercio. En el segundo inciso del artículo 1324 se dispone con toda claridad en materia de contratos de agencia comercial que cuando el empresario termina unilateral y anticipadamente el contrato sin justa causa, el agente comercial, además de la cesantía comercial a que se refiere el primer inciso del 1324, tiene derecho a una indemnización equitativa, y decía la norma original, fijada por peritos. Esa expresión fijada por peritos fue objeto de control de constitucionalidad por la Corte, y la Corte dice fundamentalmente dos cosas. Primero, dice, si el perito es el que fija la indemnización, entonces el perito se está convirtiendo en operador judicial. Y este no es uno de los eventos en que el constituyente ha habilitado al legislador para que le otorgue funciones judiciales a los particulares. Luego no podía hacerlo. Pero en segundo lugar dice, el terreno de la equidad es el terreno propio de la justicia y por eso
El criterio de la equidad solamente puede ser utilizado por el operador judicial. La labor del perito, insiste la Corte y lo repite en otras sentencias, es de asistencia o auxilio técnico, científico o artístico y no tiene que ver de manera directa con la aplicación del criterio de la equidad. Ahora bien, a mi juicio, esas sentencias y esas previsiones legales que existen en ese sentido no pueden llevar a considerar que es que los dictámenes periciales no pueden conllevar algún tipo de valoración subjetiva. De hecho, como cualquier actividad humana, la actividad pericial en ocasiones está dotada de algún grado de subjetividad. Y esa es la razón por la cual a veces frente a ciertos hechos nos encontramos a varios expertos renombrados que aplicando metodologías técnicas admisibles llegan a distintas conclusiones. Eso solo puede ser posible sobre la base de que el dictamen no es 100% objetivo y algún espacio queda para esa valoración. En ese sentido, las valoraciones de esa naturaleza no pueden ni invalidar el dictamen, ni pueden hacer sufrir al dictamen de un error grave. Esa sería mi conclusión en relación con ese punto. Gracias, doctor Armando. Doctor Weiner, vuelvo con usted. Y en las reuniones preparatorias, un tema que nos surgía a todos siempre era la imparcialidad. La pregunta que le quiero formular es: ¿qué controversias y decisiones se han producido a propósito del deber de imparcialidad en la contratación de un perito y en la elaboración de un dictamen de parte? Gracias, Laura. Yo destaco una que está en el laudo de 6 de agosto del 2019, Ruta del Sol ANI, a propósito de la liquidación del contrato de concesión por todos conocido. Ahí se presenta un caso que no es estrictamente con un dictamen pericial, sino por una prueba por informe que vale la pena considerar. La ANI, al amparo de lo que establecía el artículo 17, lo que establece el artículo 17 de la ley 1882, contrata al interventor del contrato para que a través de una prueba por informe se pronuncie sobre el monto de la compensación que le corresponde al concesionario en el evento, como efectivamente ocurrió, en que se declare la nulidad del contrato. Y se abre la discusión de dos maneras. Primero, en el laudo se hace un desarrollo a partir de lo dicho por la Corte Constitucional sobre el deber de imparcialidad del perito como auxiliar de la justicia, pero el tribunal desestima el dictamen, no le da efecto como dictamen, sino que convierte, esta es una cosa pues que vale la pena tener en cuenta, como si hubiera sido un documento producido por la ANI, sometido a contradicción y valorable como documento, no como prueba por informe. Primera consideración. La segunda consideración, ya mucho más de fondo a propósito del tema del principio de imparcialidad. El tribunal dice, esa relación entre interventor y la ANI, que está mediada, como todos saben, por un contrato, y la relación que el interventor ha tenido con la entidad a lo largo de la ejecución del contrato. El laudo utiliza la expresión sesga la prueba por informe y contraviene el principio de imparcialidad. Es una cosa, pues, ahí está, no se tiene en cuenta el dictamen, y agrega, esto es lo que yo interpreto, porque cita los dos elementos, mejor dicho,
la contratación y el dicho del interventor en la prueba por informe, por la sola condición existente entre la entidad y el interventor, sesga las conclusiones contenidas en la prueba por informe. El segundo elemento es, ya ese sí, con el tema de la aplicación en concreto del principio de imparcialidad, ni en la prueba por informe, ni en las declaraciones que el perito rindió antes de explicar su prueba o su dicho, el perito indicó en qué consistía esa relación, qué detalles tenía, cómo elaboró la prueba por informe, si se hizo o no se hizo con participación o no de la entidad pública. Son varias hojas que el peritaje tiene sobre esto que vale la pena, digamos, tener en cuenta. ¿Qué he visto? Me reservo obviamente el caso, lo hago, la consideración que hago, la hago de manera general. Cuando se trata de prueba de parte, pues daño de parte, pues la forma de contratación del perito, el doctor Julio Villarreal lo dirá, no es igual a la forma de contratación que hace un privado de ese perito a la contratación que hace la entidad pública del perito que requiere para que presente en su nombre los dictámenes que la entidad requiera en el proceso. Y lo que me he encontrado es algo de ingenuidad en esto. Como en estas materias en la invitación rige y no había otra manera, el principio de transparencia, los documentos están públicos, están, digamos, son descargables. Lo que me he encontrado es casi, y creo que eso da lugar al tema de principio de imparcialidad e independencia del perito, casi que los requisitos, por ejemplo, el que tiene que ver con la metodología, o sea, ¿cómo quiero el peritaje? ¿Qué propósito tengo con el peritaje? ¿Qué metodología debe usted aplicar? Están reveladas en la invitación que se hace para la celebración de ese contrato con un perito. Ahí uno se abre, digamos, interrogantes, si siendo, por ejemplo, la metodología un tema propio del que es perito y que hace y que tiene que ver con su propia autonomía, o sea, cómo aborda el asunto, pueda ser objeto de discusión con la entidad pública y pueda ser objeto del ofrecimiento por parte del perito al presentar su propuesta a la entidad. Pero hay dos cosas que creo que le ponen un poquito de picante a lo que estoy diciendo. Lo que me he encontrado es que la entidad dice, estos son los pasos que usted deberá seguir para la rendición de su dictamen. Usted se reunirá con la entidad, usted recibirá la información de la entidad, usted entregará su opinión a la entidad para que las áreas técnicas y jurídicas revisen el peritaje. Y esta no la había visto. Usted adicionalmente someterá ese estudio para que la entidad y sus apoderados presenten comentarios sobre el dictamen. Es información pública, no es un caso que me invento, de una entidad muy importante, y he visto como en dos casos, repito, en la medida en que la contratación tiene que ser pública, el objeto de la contratación debe ser público, los propósitos de la contratación o los propósitos que motivan la contratación deben tener ese mismo carácter, abre una discusión si esos requisitos que evidentemente el perito debe cumplir. He visto incluso informes, aquí está la oferta, aquí está la opinión, el perito hace la prueba a su interventor
Mire, hecho esto, el día tal presenté eso, recibí comentarios, los comentarios fueron puestos a disposición en tal momento, entregué a los interesados este tema y como consecuencia de esto, ahí está mi opinión final. Me pregunto yo, con base en esta decisión de 6 de agosto del 2019 y de cara a lo que establece el Código General del Proceso, si esta última parte vicia o no vicia el peritario, y se puede probar sencillamente con información pública, y vicia la independencia y la imparcialidad del perito a la hora de rendir el dictamen, si el mismo ha sido sometido a los filtros que estoy indicando. Muy interesante, doctor Weiner. Y entonces, a propósito, con nosotros está el único que no es abogado, pero que ha sido perito en diversos tribunales, profesor Julio. En este mismo tema, ¿cómo se puede manejar la autonomía e independencia en el marco de los peritajes de parte? Pues muchas gracias, querida Laura. Primero agradeciéndote por actuar como moderadora, organizarnos y por supuesto me adhiero a todos los comentarios de agradecimiento al Comité Colombiano de Arbitraje, al doctor Juan Pablo y a todo el equipo que está detrás de este evento. Voy a comenzar con una reflexión de un profesor que es Martín Shapiro, de pronto lo deben conocer ustedes, profesor emérito de la Universidad de California, director también de la Universidad de California, Berkeley, y mucho tiempo director del área del Departamento de Derecho de la Universidad de Yale. Tiene un libro muy importante que se llama Democracy and the Court of Justice. Y tiene una afirmación que yo he traducido. Perdónenme mi acento británico, pero está bien traducido. Dice así: la buena administración de justicia y la legitimidad de la justicia se da única y exclusivamente a partir de poder garantizar la independencia de los jueces y la independencia del Poder Judicial. Es decir, que el elemento de independencia es lo que legitima la justicia. Y en eso parece coincidir, digamos, todos los regímenes judiciales, los de Code Law, los de Common Law, hay como un consenso sobre eso. Esto porque es importante, porque si uno actúa como auxiliar de la justicia, quiere decir que uno es una extensión de la justicia cuyos sujetos son los jueces, en este caso son los árbitros. Entonces se da una cosa interesantísima, y es que a uno lo contrata alguien, pues, perito de parte, esa persona lo paga, pero en el fondo, a mi buen saber y entender, de pronto ingenuamente, uno no trabaja para esa persona. Uno trabaja es para los jueces, para darle claridad y granularidad a los jueces en áreas de su expertise. Entonces a mí me da muy mal por eso. Pierdo muchos contratos, particularmente con el Estado. Entonces, recuerdo un abogado que me parecía extraordinario, pues desde mi punto de vista, sin ser experto, que murió desafortunadamente en la orilla de México. En alguna ocasión me lo encontré entrando al ministerio, al MINTIC, un proceso muy complicado que fue la decisión sobre la reversión de activos de celular. Y entonces me dijo: qué bueno que trabaje para el Estado. Yo le dije: no, yo no trabajo ni para el Estado ni para el privado, yo trabajo para la verdad. Esto porque es importante, porque ahora cuando me llamen, yo estoy en mi oficina ahí de profesor, metido en el desorden mío, y cuando me llaman para esto, yo lo primero que digo es: este es un único negocio donde el cliente no tiene la razón. Porque si el cliente tiene la razón, no requiere un perito, sino un empleado para darle orden. Y ahí se acaban la mitad de los peritos. Pues ahí mismo dice: no, tal vez vamos a pensarlo si usted es la persona. Porque si no, pues no puede uno pues estar tranquilo. Entonces, a mí me gusta refrasear la frase de Julio César Pompeyo, ¿no? O sea, el perito no solo debe serlo, sino parecerlo. Es decir, debe hacer todo lo que esté a su alcance para eliminar cualquier suspicacia sobre su independencia. No solamente ser una persona, pues por supuesto, conocedora del área de expertise,
sobre la cual va a opinar, sino esforzarse por aportar a ese elemento tan importante que es la legitimidad de la justicia, que se basa en la independencia. Entonces ahí es muy difícil manejar eso, porque claro, la persona que te contrata, no solo el público, sino también el privado, pues tiene toda una visión de sus argumentos en la controversia. Hay tres cosas que a mí me han servido, no sé si sean buenas, por eso seguramente pues, sigo siendo pobre. Pero lo primero es que yo creo que desde el punto de vista de teoría de incentivos, el perito no debe estar contaminado con ningún interés patrimonial o económico vinculado al resultado. A mí me parece que eso es una verdadera puño que viene del hecho de que el trabajo del perito es un trabajo de medio, no de resultados. Otra cosa es el del abogado y otra cosa es el del juez. El perito es un trabajo medio, un trabajo de resolver aspectos granulares de un área específica del conocimiento. Y por lo tanto lo más sano es, pues, por supuesto, que el perito no tenga ningún vínculo económico vinculado al resultado del proceso. Eso no debe ser su problema. Número uno. Número dos. Hay dos formas o modelos cuantitativos de resolver un problema, dos metodologías gruesas en el área del conocimiento científico. Uno es lo que se llama los modelos de caja negra. Entra aquí unos inputs, ahí hay una cosa adentro y sale unos resultados. Y hay modelos de caja blanca, es decir, donde uno sabe qué sucede dentro de la caja. Yo creo que la labor del perito para ser un buen auxiliar de la justicia arbitral debe ser un ejercicio de caja blanca. ¿Qué quiere decir un ejercicio de caja blanca? Todo lo que el perito haga debe ser posible replicarlo por alguien de su mismo expertise si tiene las mismas fuentes de información. No puede ser que es que mi conocimiento me dice que eso es así. Bueno, un momento. Alguien con su conocimiento debe replicar eso. ¿Eso qué implica? Implica que las fuentes de información que utilice sean públicas. Entonces, por ejemplo, en un aspecto tan sencillo, voy a calcular la tasa de descuento y en la tasa de descuento necesito calcular la inflación. Y a alguien se le ocurre decir, bueno, la inflación en los próximos años va a ser el 7%. ¿Por qué no? Esa es mi mejor estimación, yo soy un experto. No. Deme un soporte técnico, qué modelo utilizó de proyección o qué fuente utilizó. Yo, por ejemplo, privilegio las fuentes de información públicas y oficiales. Para eso existen entidades técnicas. El Departamento Nacional de Planeación, el Banco de la República, la Reserva Federal. Vamos a entrar a una discusión como el precio del petróleo en los próximos años. Pues existe una entidad muy importante que es la Agencia Internacional de Energía, con sede en París, o si quiere ir más cerca, pues está la Oficina de Energía de los Estados Unidos. Y no un modelo que aparentemente es técnico, pero que posiblemente sirve para, digamos, producir un número que aparentemente es técnico y que no lo es. Entonces, una cosa importante que a mí me sirve y que creo que es útil para la justicia arbitral es que la acción del perito sea de caja blanca. Es decir, que sus fuentes de información y su ejercicio pueda ser replicado por cualquier involucrado en el proceso con toda tranquilidad. Yo, por ejemplo, cuando entregamos cualquier modelo, lo entregamos completo, sin ninguna proyección, para que todo el mundo pueda, digamos, analizarlo en la granularidad que quiera. Porque, entre otras cosas, eso le da la garantía a la contraparte del legítimo derecho a controvertir la prueba pericial. El tercer elemento que a mí me parece, digamos, importante es que el peritazgo esté lo más posible lejano de interpretaciones subjetivas. Y ahí el problema es que en ningún área del conocimiento, ni siquiera en las áreas técnicas o cuantitativas,
pues existe un conocimiento absolutamente alejado de la ideología. Por ejemplo, alguien puede decir, ¿cuál es el costo? Esto no es un pleito, pero es una reflexión. ¿Cuál es el costo de una transición energética acelerada? Pues bueno, depende si usted cree que crecer es bueno o no, porque usted puede pensar que crecer es bueno. Eso es legítimo, no quiero molestar a nadie, no quiero ilustrar que existe la teoría del decrecimiento como una línea de pensamiento en economía. Pero eso no quiere decir que sea la línea de pensamiento dominante. Si uno coge, digamos, el grueso de los países, de los denominados países occidentales democráticos, no solo los desarrollados, sino los que estamos en vías de desarrollo, que es una forma de decir pobres, economías emergentes, pobres, nosotros. Pues ninguno de esos países utiliza como pensamiento dominante la teoría del decrecimiento. Entonces, si bien es cierto que no existe una verdad absoluta y que no se puede separar la ciencia de la ideología, sí se puede determinar lo que es el estado del arte dominante en cualquier área del conocimiento. Y allí es donde tiene que amarrarse el perito, no en la subjetividad, sino en la objetividad de la ciencia y del estado del arte, bien sea un área del conocimiento o efectivamente de una disciplina, de una profesión o inclusive del arte. Y utilizar un criterio que es muy importante, que es el criterio de consistencia. Entonces, en alguna ocasión, estos tribunales le preguntan, pero ese modelo que usted utiliza, pues ese modelo es un modelo teórico. Y yo no sé por qué a los abogados les preocupa como tanto la teoría. Como que ellos quieren decir, no, si es teórico, entonces no es real. No. La realidad se modela a partir de la teoría, es el valor de la ciencia. Yo normalmente me salgo de eso diciendo, pero sí, claro, es un modelo teórico. Pero ese modelo teórico lo utiliza la Comisión de Regulación de Gas y Energía, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, la ANI, el Ministerio de Hacienda. Entonces no lo invalide porque es teórico. Ese es el estado del arte y es la metodología que se utiliza en este país. Y por eso es que yo la utilizo. No solamente porque crea que es una propuesta robusta y técnica, o porque piense que es la única, sino porque es efectivamente el estado del arte en un determinado momento y lo que da coherencia institucional. En el sentido en que, si por ejemplo las tarifas de energía en Colombia se calculan utilizando esa metodología, pues será perfectamente válido utilizarla en una controversia alrededor del sector de energía. Y de esa manera se garantiza como esa coherencia. Y me han dicho que tenía 5 minutos, yo sé que hago mucho, pero voy a tratar de pagarme. Entonces termino nuevamente con lo dije, ¿no? El perito, que en este caso como es la esposa del árbitro, no solamente debe serlo, sino el cabecero. Muchas gracias. Gracias, profesor. Y apelando precisamente a su experiencia, ¿cómo es esa práctica de las audiencias de defensa y contradicción de la prueba pericial, profesor? 5 minutos. 5 minutos. Bueno, eso es muy interesante. Yo a veces pienso que se desaprovecha el perito, porque yo a las audiencias ahora las llamo, es una maratón, ¿no? Entonces, el día anterior hago lo que hacen los maratonistas, ¿no? Como pasta. La pasta, carbohidratos altos, porque eso hay que darla. Porque yo no sé por qué les da por preguntar lo mismo muchas y muchas veces. Creo que es la estrategia de cansarlo a uno. O de que al preguntar 10 veces lo mismo, en algún momento uno utiliza un adjetivo diferente, y entonces los abogados que tienen una habilidad pues extraordinaria, que yo envidio, dicen, pero es que usted hace 3 minutos atrás no dijo que eso era riguroso sino pertinente. ¿Cuál es la diferencia entre riguroso y pertinente? Yo digo,
para mis adentros, perdón, no se vaya a ofender nadie, yo digo, ¿qué fumarán? O sea, el español tiene, pues, sinónimos, es decir, ¿no? Y yo lo que pienso es que pues, podría ser más útil para las partes, para los jueces, aprovechar el experticio para conocer la granularidad de un problema sobre el cual los jueces tienen que fallar, porque el perito no falla nada. Y eso es muy útil porque si hay tranquilidad de que el perito es independiente y tiene el conocimiento y la formación relevante, puede realmente coayudar a un buen laudo, ya que el laudo, digamos, refleje con criterios técnicos unos elementos objetivos para decidir. Y en ese sentido creo que se pierde, digamos, esa riqueza. Yo creo que la función del perito, y pues tengo esa esperanza, no sea solamente pues estimar el prejuicio en el juramento estimatorio o entregar un Excel, sino también aportar a la comprensión de problemas complejos. Yo tengo una teoría que se llama la teoría de la divergencia de la interpretación. Eso viene de la teoría de juegos, un área específica de la matemática aplicada a la economía de la información. Y es la divergencia entre dos puntos de vista es una función de la complejidad del problema. Entonces, entre más complejo es el proyecto subyacente, no es lo mismo un pequeño acueducto rural que hidroindustrial. Son cosas completamente diferentes. Entonces, entre más complejo es eso, número uno. Dos, entre más específico es el área de conocimiento. Estamos hablando de un problema, para seguir con ese ejemplo, que todos los conocemos, de una falla en un túnel, es un problema específico de ingeniería civil de represa. Y tercer elemento que aumenta esa divergencia interpretativa entre las partes, si además hay asimetría de información. Es decir, una de las partes sabe algo que la otra parte no sabe y que los jueces tampoco saben. El perito allí puede ayudar a la justicia, cuyo sujeto particular es el panel arbitrario y los jueces, a darle legitimidad a esa acción, cerrando eso. O sea, dando la granularidad, cerrando las brechas de información y aportando en la comprensión de una divergencia interpretativa que surge de la complejidad del problema. Entonces, entre más complejo es el problema, más se requiere esa labor del perito que tiene que ir más allá de simplemente hacer un cálculo de los prejuicios. Por supuesto, yo me imagino que cualquier pleito que arranque sin una estimación robusta pues de los prejuicios que una de las partes pretende que se le acredite, pues arrancó con muy mala probabilidad. Y eso también sugiere una cosa, y es, volviendo al punto de que le da a uno más independencia, ojalá uno entre lo más rápido posible, ¿no? Porque a veces entra uno tarde y le dicen, y este es el prejuicio que ya pusimos en la demanda, entonces, ¿cómo llega usted a ese número? Y pobre, muy complicado. Sí. Profesor, y por último, otros 5 minutos, ¿cuáles son los mayores retos disciplinares de conocimiento e interacción en la elaboración, presentación y defensa del peritazgo económico-financiero? Ay, ese sí me encanta, ese me encanta. Pues primero que todo, pues venimos de áreas diferentes, entonces pues el diálogo pues no es tan fluido. Yo siempre cuento esto, pero no molestar a nadie, pido disculpas. Yo una vez a una amiga le dije, te deseo. Ella me entendió, me ama. Y fue un problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que tener sí, eso fue un problema. Tenemos que tener un buen diálogo. Mire, aquí hay particularmente una cosa muy importante. Los abogados, y yo entiendo por qué, los árbitros quieren tener lo que llaman la prueba. Algo, digamos, que entiendo es más allá de la duda razonable. Entonces hay ciertos temas que solamente se pueden probar a través de simular una realidad que hubiera sucedido y que no sucedió. Por ejemplo, lo que los abogados llaman la pérdida de la oportunidad de un lucro cesante. Entonces a uno le preguntan, pero ¿analizó la contabilidad? Perdón, nuevamente, yo te pongo acá.
En la contabilidad no hay nada que no sea un hecho histórico y pasado. Luego, una pérdida de una oportunidad, un procesante, nunca estará en la contabilidad porque es que no sucedió. Entonces, uno recurre, por ejemplo, a modelos de simulación. Hubo un caso de un deportista, un caso internacional además, un deportista nadador brasileño, que lo acusaron de dopaje y lo sancionaron durante 3 años. Y después de los 3 años, el Tribunal Internacional de Deporte detectó que realmente había sido mal practicada la prueba y que la testosterona sí estaba en los rangos normales, una cosa complicadísima. Médicos, y entonces, pues, demandó y había que resarcir. Y como consecuencia de eso, durante los 3 años, pues no pudo competir. Y entonces decían, bueno, ¿cuál fue el daño de no poder competir? Bueno, había que simular qué hubiera pasado si hubiera competido. Y si hubiera competido, si hubiera ganado. ¿Y contra quién competía? Y eso solamente se podía hacer a través de un modelo de simulación. Nosotros hicimos en particular un modelo browniano geométrico simple y utilizamos una simulación de Monte Carlo. Y eso es muy usado, se utiliza para Elon Musk, para mandar cohetes, se utiliza para analizar migraciones, se utilizó muchísimo, yo participé en un panel sobre eso, para simular la dispersión del virus del COVID-19. Son modelos relativamente robustos, pero simulan algo que no sucedió. Y entonces volvíamos a otra cosa que me perturba, y es que en ese tribunal que era internacional me preguntan, ¿pero eso es real o es teórico? Pero ¿cómo así que es real o teórico? La teoría es real. La teoría precisamente se utiliza para responder preguntas desde el rigor de la ciencia que no se pueden resolver de otra manera. Por ejemplo, ¿cuál era la probabilidad de que este nadador que no compitió en el suramericano hubiera ganado la carrera de los 100 metros, dado que en esa carrera él no participó y participaron estos otros 8 nadadores? Y requería estadísticas, o sea, cuál era la velocidad promedio, qué edad tenía, porque claro, con la edad va bajando la capacidad, qué nuevos, digamos. Entonces, ahí hay un elemento importante y es que afortunadamente, pues la justicia arbitral, no es porque sean ustedes avanzado mucho, esto es más, es terrible cuando le toca a uno lo que gana la justicia ordinaria, ¿no? Y digamos, no quiero molestar, a lo mejor no digo esto, pero uno dice, bueno, este tipo, pero este es el que toma decisiones de justicia. Uno dice, pues usted no tiene ni idea de nada, ¿no? Está perfecto que lo nombren ministro. No, eso es un chiste porque yo soy así, los profesores podemos ser así, ¿no? Anyway, lo que quiere decir es, deben aceptar que todo lo que tiene que ver con pérdida de oportunidad y lucro cesante implica el uso de modelos teóricos, que es lo que ustedes deben pretender, o lo que es muy importante, es que esos modelos teóricos estén basados en ciencia, en conceptos técnicos aceptados dentro de la profesión y sean de caja blanca. O sea, que el que pueda correr una simulación de Monte Carlo con movimiento browniano geométrico simple, con los datos que tenemos puedan mirarlo y llegar a una conclusión similar. Eso es lo que le da tranquilidad. Y finalmente, cierto, otra cosa que es menos complicada con eso, y es, pues, en esto la justicia arbitral ha avanzado mucho, que es la diferencia entre lo que son valores contables y valores de mercado. La diferencia entre lo que es liquidez y utilidad. La diferencia entre lo que es el punto de no pérdida en un contrato de obra civil y que es el concepto de no pérdida en un contrato de concesión. Y no pensar que la pérdida es lo que está en el estado de resultados. Eso no es conceptualmente el concepto de pérdida en cierto tipo de contratos que son mucho más complejos desde el punto de vista de ingeniería financiera. Pero hemos avanzado mucho y yo cada vez veo más abogados financieros. Y eso me alegra mucho. La Corte de Delaware, por ejemplo, para ciertos pleitos se requiere que el abogado sea abogado con maestría en economía
o sea economista con maestría en Derecho, para lograr esa, digamos, ese carácter bilingüe que enriquece muchísimo los procesos, porque muchos de estos procesos pues son una discusión que yo llamo la teoría de la butaca de tres patas: un aspecto jurídico, un aspecto técnico y un aspecto financiero y económico. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, profesor. Y bueno, como se dice en el mundo de los negocios, por último, pero no menos importante, doctor Gallo, pues habiendo escuchado usted al profesor Julio, que ha sido perito, respecto de la audiencia de contradicción, yo le pregunto cómo debería desarrollarse una audiencia de contradicción del dictamen y la posibilidad de decretar un careo de los peritos. Gracias, Laura, y gracias al doctor Juan Pablo y al Comité Colombiano de Arbitraje, pero quería hacer dos manifestaciones iniciales. La una, si me toca alguna otra vez, póngame primero que porque no dejo hablar, entonces me van a demorar un minuto, pero no hay problema. Pero la otra es, oyéndolos a todos mis antecesores, que si es un perito, dos peritos, que si rechazo, no rechazo, que si me cabe la equidad o no la equidad, que si digo fea cuando no es dictamen, cuando sí es dictamen, que si hago el interrogatorio, que si no hago las formulaciones, las preguntas, y lo que dice Julio, el deber ser, no siendo abogado, y lo que quisiéramos que sea, o consideramos que debe ser, ahí hay una gran diferencia que creo que se refleja exactamente en los peritajes. Y son tantas las facetas y tantas las implicaciones que tiene esa prueba, que si uno nos oye, diría uno, sugerencia o recomendación, no cuidamos nunca un peritaje, porque eso es un enredo, eso no sirve para nada. Para uno y además para quien lo contrata y además para los árbitros, entonces, pero pues como no se puede y hay que hacerlo, se trata precisamente de que veamos qué ventajas, desventajas, qué falencias o qué cosas podríamos usar de un peritaje. Y en el punto concreto que mencionas de la contradicción del dictamen como tal, pues primero, ya sabemos que es un dictamen de parte, independiente si debe o no ser un árbitro o dos árbitros, si se puede pedir de oficio o no un trámite arbitral. Hay la facultad de pedir el dictamen y presentar un dictamen de contradicción que, como decía Julio, ojalá fuera, siendo la misma fuente, tuviera las mismas conclusiones. La realidad es que en la práctica, la mayoría de las veces, a veces es la misma fuente que viene de muchos lados, pero las conclusiones son exactamente opuestas, y ese es el gran problema, digamos, de la comprobación o del elemento que debe servir el dictamen dentro de una decisión de un tribunal. La ley prevé básicamente pues, que la parte o los árbitros pueden pedir cita al perito para que lo interroguemos y busquemos y indagemos sobre sus condiciones o lo que es el contenido de su dictamen. La otra parte puede presentarlo y hacerlo. Y tuve una experiencia interesante que esencialmente depende del panel arbitral, de la manera que lo manejen. Oyendo, por ejemplo, lo que decía Weiner, de si puedo presentar mi tarjeta después o la cédula, cómo complemento y cómo hago. A veces se nos ha ido la mano siendo demasiado exegéticos y formalistas, y por eso generalmente la gente habla de los procesalistas con esos tipos no entienden carajos y no son cuadriculados. Y si hay un pedazo que nos desgastamos más hablando cosas que no son que aplicando reglas o principios básicos para que las cosas funcionen, la lealtad, la proactividad, la buena fe con que van a actuar, una serie de cosas que podrían manejar un proceso judicial, trámite arbitral, ordinario, más fácil. ¿Cuál fue la experiencia que tuvimos? Porque se presentó el dictamen, el contradictamen, se cuestionó al perito, yo quiero interrogarlo, el otro quiere interrogarlo, y se presentó un tema interesante porque se dijo, oiga, ¿por qué no hacemos una cosa? Hagamos simultáneamente la posibilidad de que ambas partes pregunten y contrapregunten, pero hagamos de una vez un careo entre los peritos. ¿Y un careo por qué? Pues porque era evidente lo que uno decía y el otro decía. Y era tan
como tal. Disímil la explicación de que se cayó un edificio porque pasó un avión y el otro no, fue que una vieja allá abajo estornudó. Es decir, ¿cuál de los dos puede ser? Y en ese caso se acogió un mecanismo que fue largo y pesado, sin pasta, pero nos tocó hacerlo ahí con calma. Pero fue muy interesante porque la dinámica que estableció el tribunal fue, listo, empiece usted preguntando, pero en aras que a uno le pasa, y me imagino que a muchos de ustedes, que cuando uno va viendo o preguntando, sale la pregunta, sale la respuesta y uno, uy, le va a preguntar tal cosa y pasa, y a las 2 horas, ¿qué le iba a preguntar yo? Y el contexto, ¿cuál era el contexto dentro de esto? Entonces, se creó una dinámica muy interesante porque en la medida que se iba haciendo la pregunta y el perito, el uno o el otro iba contestando, había la posibilidad de, obviamente el tribunal siempre lo puede hacer, las partes preguntar sobre el mismo punto inmediatamente, o el otro perito en un momento dado preguntarle al otro perito, ¿y usted por qué dice eso? Si tal y tal cosa. Donde fue, digamos, una optimización de recursos, porque estaban los dos peritos. Es que usted dice que fue la vaca, no, es que fue la vieja que estuvo abajo. Explíqueme por qué, ¿de dónde? ¿De dónde salió esa explicación? Y eso permitió pues, hacer una muy buena confrontación de la valoración de un dictamen y del otro, utilizando los mismos mecanismos que tiene la ley, pero repito, bajo una buena dirección de un tribunal que asumió algo que todos creemos que no se puede hacer porque la ley no lo dice, pero al contrario, lo que teníamos que hacer es suplir todos los vacíos que la ley trae, y eso hizo que fuera una práctica bastante buena y ágil para descubrir lo que la supuesta verdad o la causa del daño en ese caso. Gracias, doctor Luis Hernando. Y la última pregunta que quiero formular es, ¿qué facultades tiene el juez para desestimar un dictamen que en apariencia cumple con todos los requisitos? ¿El árbitro está obligado a aceptar el contenido del dictamen sin poder modificar, reducir o desestimar los valores que contiene? Bueno, pues sí, supuestamente no dice que sí, pero es que el tema tiene una parte interesante. Ya se habló aquí de la imparcialidad que debe tener el perito. Y la regla básica del dictamen es, señores jueces o señores árbitros, cuando ustedes vayan a darle el valor que pueda tener esa prueba, hagan un análisis sobre las reglas de la sana crítica, de manera que, y ahí ahorita hablamos de la sentencia es que además esa es bonita. La sana crítica, usted analice si lo que están diciendo los tipos es correcto o no es correcto y por qué o por qué no, independiente de todos los requisitos que trae el 226 de muéstrame su cédula, el nombre de la señora, qué hizo, dónde estudió, cómo se llama, si lo contrataron o no, todo eso, que digamos son unos requisitos que tratan de ir hacia la objetividad y la imparcialidad del perito, que ahí tengo, por ejemplo, una discrepancia con Weiner de si, cuando habla de rechazar, si ante la falta de la cédula o uno de esos requisitos formales, uno como árbitro debería rechazo la prueba, quítelo. Uno podría sostener formalmente que está mal pedida o que está mal presentada y se va, pero si finalmente desapareció la objeción al dictamen con la reforma, y lo que se trata es de que los árbitros valoren el contenido de esa decisión, pues sí, podría uno rechazarla, pero ¿para qué la rechaza si al final podría más bien valorarla y desestimarla por no tiene buenos fundamentos, no hay un método válido de cómo llegar a la conclusión, usó la caja negra que dice Julio y usted, y el caso que mencionaba Armando es básico. Un dictamen donde le dicen a un señor, usted tuvo un daño, ¿cuál daño? Perdió la cosecha de plátano. Ah, sí, bueno, ¿y cuánto valían los plátanos? No, es que Costa Rica vale tanto la tonelada de plátano. Y con ese fue el fundamento para decir, páguele 90 millones. Entonces, lo que cuestionaba en ese caso la Corte era, yo puedo usar de referencia el mercado de Costa Rica frente al mercado de la mitad del Magdalena. Y eso lleva a otro tema que es bien interesante, y es
¿Qué hacen unos árbitros cuando encuentran que los señores peritos están locos, o el perito? Valoro el plátano que se perdió en la mitad Magdalena por el valor del mercado en Costa Rica. Eso pues, obviamente no tiene mayor consistencia. Pero entonces uno encuentra dictámenes, por ejemplo, en el que contratan usando lo que decía Weiner de un perito por materia. Entonces contratan un evaluador que dice ¿cuánto vale la tierra? Otro, ¿cuánto vale lo que el señor invirtió? Y se va a la contabilidad de su cliente, saca de la contabilidad los 20 recibos que le sirven y dice el señor invirtió aquí 2.000 millones. Contabilidad que se presumiría que el perito la fue, miró y debería certificar que la contabilidad está bien llevada. Entonces el perito dice está bien llevada. Y a los 2 meses se perdió la contabilidad. Pero están todos los comprobantes que demuestran los gastos porque fue que el perito los alcanzó a sacar a tiempo. Y con esos 2 dictámenes hay un tercer dictamen que viene donde otro señor hace el cálculo de lucro cesante, lo que hubiera producido el edificio que se hubiera construido si lo hubiéramos podido construir, los arrendamientos de los próximos 15 años. ¿Cuál es la base de los 3 dictámenes o cuál hace que se caiga como un dominó o cuál no? O los 3 sirven. Y entonces ahí entra un criterio que es lo complicado de esto es, ¿qué hace el árbitro para eso? Pues es muy fácil, cuando me trae el plátano de Costa Rica, pues lo desestimo. Pero cuando me trae el valor del terreno y me dice la contabilidad dice tanto y no hay contabilidad, ¿puedo yo como árbitro decir no, eso no me sirve? Pero señor, si le estoy certificando que la saqué de la contabilidad, yo la vi, aquí están los comprobantes. Qué malas que fue que se me entraron hace un mes y se llevaron todo. Y ahí es donde juega el concepto de imparcialidad, hasta dónde puede, con algo más bonito. La historia del señor de Don Julio. ¿Usted qué ha hecho? No, pues mire, en mi vida tengo título y soy grabado por allá nuestro y toda esa vaina, 35 exámenes de los más grandes del mundo. Y se pone a mirar y dice, oiga, pero 28 se los trabajó con el doctor Bueno. ¿Afectará la imparcialidad? ¿O es que es tan berraco? Después me la expresión, pues que lo contratamos todos de alguna manera. Alguien no tiene el deber ser lo que él dice, que es que parecer ser bueno, sí, ¿para qué él dijo que la quería y no la quería? Eso sí, ese es otro problema, pero listo. Y entonces uno, el criterio de imparcialidad puede decir, oiga, y 28, ¿será que ahí no hay algo que diga? Y entonces como árbitro yo puedo decir, ese dictamen no me convence. Lo desestimo por el criterio de imparcialidad, a pesar de que usó la caja blanca y todo el cálculo de esto que hubiera hecho. Pero ese criterio le permite en un momento dado desestimar ese dictamen. Y entonces vienen las preguntas, ¿qué hace el árbitro? El dictamen no me da seguridad, independiente de obviamente las falencias normales de es que usted sumó mal, es que usó el precio que no era, es que le puso yo Riviera cero, es que no sé qué, listo. Y ahí entra, que fue lo que mencionaba Armando de la otra sentencia, donde analizan y dicen el dictamen, su dictamen es malo, que es lo que haría el tribunal al fallar. Ese dictamen no me sirve. Pero entonces, ¿qué hace el tribunal? Hacer el cálculo de cuánto vale el plátano y pedir una certificación y cuánto puede vender, y eso se puede pedir. Debería hacer eso. O que viene el otro tema, que entra otro conflicto y es, ¿puede el tribunal pedir de oficio un dictamen adicional en un tribunal donde los dictámenes en principio son de parte? La ley 1563 me permite hacer un dictamen de oficio y entonces vía dictamen de oficio yo suplo la falencia de la parte que tenía que probar el daño, la cuantía, entendido que jurídicamente pues el dictamen no puede tener ninguna opinión jurídica. Lo que hizo en este caso la Corte es, si tu método del valor probatorio, el dictamen está mal, pues voy a decretar un dictamen de oficio. Aquí podría hacer el tribunal lo mismo. Y si hace de oficio entra en otro problema.
está extralimitando sus funciones. Le está ayudando al demandante inepto, que como está pasando ahora en la superfinanciera, pues que queda uno loco, demandan a un patrimonio autónomo y la superfinanciera de oficio dice, primero, convóqueme como demandado a la fiduciaria. ¿Por qué? Pues porque para mí está vinculado. Tercero, auto pro forma, 39 requisitos. Tráigame cuando empezó, cómo hizo el punto de equilibrio, dónde están las cartas, ¿verdad? Y le llenan todas las pruebas que no presentó el demandante. Se puede, se debe, son pruebas de oficio. Y desde el punto de vista de la justicia ordinaria, pues la Corte ha dicho que vía casación discutir si una prueba decretada de oficio no puede ser reclamada como una violación directa o indirecta, etc. En principio la Corte ha dicho, es una facultad del árbitro o del juez, no me la puedo ir a valorar ya como un cargo. Entonces, ¿qué hace uno con lo que está haciendo la superfinanciera? ¿O qué haría uno cuando un tribunal se sienta y dice, de oficio, hagamos esto? Un dictamen con esas mismas condiciones. Y ahí es donde hay un pedazo del vacío de la equidad. Porque la equidad es cuando no tengo pruebas, pero siempre puedo decretar la de oficio. Pero si la decreto de oficio, ¿hasta dónde estoy extralimitando mis funciones? Porque me estoy volviendo a hacerle el favor del que no quiso hacer el trabajo bien, no hizo el dictamen, no consiguió las pruebas, y el juez acaba haciéndole cómo fallar y cómo resolver el tema. Hay muchas otras cosas que uno podría hablar, pero simplemente quiero precisar con eso que es tan simple lo que estamos hablando, es que 5 minutos, salvo el doctor Fulvio, pues, pero es muy agradable oírlo siempre, que es un tema muy, muy complicado, porque la regla es, cada dictamen es un mundo aparte, cada dictamen tiene que tener una forma de valorarlo distinta, y en cada dictamen hay problemas, causas o deficiencias que tienen que analizarse. En el caso particular no puede haber una regla general de si se hace así o se hace así. Mil gracias a todos por la paciencia. Gracias, doctor Gallo, muy amable escucharlos a todos. Quisiera poder tener un espacio adicional, pero acá ya me están haciendo ojos, hemos cumplido el tiempo total. Como se dan cuenta, no es pacífico el tema del dictamen pericial, de la prueba pericial, y fíjense que se suscitan tantas inquietudes que esto daría para otro conversatorio sin duda. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a todos también por su participación. Gracias. Gracias.